Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. En el bloque internacional vamos a tener un enlace vía Zoom con México a través del doctor José Antonio Guevara Bermúdez, un experto internacional en materia de derechos humanos, derecho internacional público, con quien vamos a conversar respecto a las iniciativas que se vienen dando en el seno de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en la misma, en la misma sesión de jefes de Estados, donde se ha determinado la iniciativa de poder encaminar la creación de un tribunal para sancionar el crimen de agresión contra Ucrania. Esto nos llama mucho la atención porque recordemos que los hechos están denunciados o están siendo investigados en la Corte Penal Internacional, que es una jurisdicción penal internacional de carácter permanente. Sin embargo, a nivel de la Unión Europea, se viene gestando estas iniciativas, entre ellas, por ejemplo, ya está abierta la firma, el Convenio Internacional del Marco Cooperación Judicial entre Estados para los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión, entre otros, independientemente de que los casos sean sometidos a la Corte Penal Internacional. Entonces, tenemos por un lado la iniciativa encaminada a crear, ya está creada el Tribunal para reprimir el crimen de agresión contra Ucrania. Por otro lado, tienes a nivel del Consejo de Europa, ¿no? O sea, del órgano internacional regional, un registro creado para daños, ¿no? Como consecuencia del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Y tienes un grupo principal dentro del Consejo Europeo de la Unión Europea creando un tribunal. Entonces, tenemos iniciativas, digamos, interesantes y vamos a conversar con José Antonio Guevara cómo empalmamos estas iniciativas con el establecimiento ya de la Corte Penal Internacional que está haciendo, ¿no?, investigación desde la Fiscalía Penal con relación a los hechos que ocurren en Ucrania. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con José Antonio Guevara Bermúdez. Bien, amigos, regresamos al bloque internacional y estamos enlazados vía Zoom con el doctor José Antonio Guevara Bermúdez desde México, con quien vamos a conversar muy brevemente sobre las iniciativas que se están gestando en el marco de la Unión Europea, básicamente en el Consejo Europeo, que viene impulsando el tema de la instalación de un tribunal para sancionar los crímenes de agresión contra Ucrania. Doctor José Antonio Guevara, muy buenos días. Muchísimas gracias por este enlace. Y usted, en su calidad de experto y ha manejado muy bien el tema de la Corte Penal Internacional, ¿cómo vamos a enlazar esta iniciativa? Pues tenemos investigaciones abiertas en la Corte Penal Internacional en el marco de este conflicto. Y ahora tenemos esta iniciativa europea de crear o de instalar un tribunal que investigue y sancione el crimen de agresión. ¿Cómo vamos a quedar teniendo un tribunal así con la Corte Penal Internacional? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por tenerme en tu programa, Leslie. Me da mucho gusto estar aquí. Creo que es muy importante aclarar que la Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer de 4 crímenes internacionales: agresión, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y solamente podrá ejercer su jurisdicción o su competencia penal, este tribunal, cuando los estados hayan ratificado el Estatuto de Roma y que los crímenes por consiguiente se hayan cometido en el territorio del estado parte o por nacionales del estado parte. Sin embargo, para que pueda la Corte conocer del crimen de agresión, se tuvieron o se tiene que además haber ratificado las enmiendas que se conocen, las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión, que son unas enmiendas que se aprobaron en los primeros años de la década del 2010. En el caso de Ucrania, derivado de la invasión ilegal y contraria a la Carta de Naciones Unidas por la Federación de Rusia, la Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer solamente de los crímenes que se hubieran cometido de agresión, perdón, de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
no tiene competencia para conocer del crimen de agresión, porque se requiere que para que conozca del crimen, ambos países, el agresor y el agredido, tuvieron que haber ratificado el Estatuto de Roma y tuvieron que haber ratificado las enmiendas que le dan competencia al tribunal sobre el crimen de agresión. Ninguno de Y los dos países ha notificado. ni Ucrania ni Rusia lo Ujú, han ratificado. Entonces, el crimen de agresión, que es un crimen de los de mayor importancia para la comunidad internacional, de los ujú, peores crímenes para la comunidad internacional en su conjunto, ujú. es un crimen que no tendría en principio quien lo juzgara internacionalmente hablando. Y es por eso que se presenta o que se justifica que los países europeos estén impulsando la creación de un tribunal internacional para juzgar el crimen de agresión. En el entendido, repito, que la Corte Penal Internacional sí podría, porque Ucrania le reconoció jurisdicción, conocer del genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, si es que se hubieran cometido esos crímenes, ¿te parece que sí?, en el territorio de Ucrania. Sí. Entonces, Ujú. ese es el motivo por el cual nace un segundo tribunal para juzgar ese vacío que la Corte Penal Internacional no podría juzgar. Y no debería haberse creado o impulsarse ese tribunal donde se supone que se tiene una Corte Penal Internacional, pero esto es el reflejo de una falta de cooperación entre los mismos estados con relación al tema de justicia penal internacional. ¿No? Entonces, tenemos a Ucrania y tenemos a Rusia que no han ratificado el Estatuto de Roma, no obstante, Ucrania sí le ha reconocido la jurisdicción. Doctor Guevara, el año pasado nosotros conversamos con usted acerca de lo que también la Corte había hecho con relación a la orden de detención contra Putin por el tema del traslado forzado de niños de Ucrania a Rusia. Dígame en su opinión, yo sé que debatimos ese día este tema, pero ha pasado un año y la verdad es que como que esto solamente es un saludo a la bandera, como que esto ha servido como para, digamos, disuadir una situación o advertir de algo, pero todavía no hay una efectividad en el tema. Yo sé que Putin no podría pisar un país no cooperante de la Corte Penal Internacional, porque el país tendría que ponerlo a disposición en virtud a su ratificación del estatuto. Pero, digamos, tenemos esa orden de arresto como que la percepción de muchas naciones es que esto no le va a hacer ni cosquillas a Rusia, ¿no? Entonces, y ese es el efecto y esa es la percepción de repente no muy positiva que se tiene de la labor que está haciendo en estos momentos la Corte Penal Internacional. Sobre ese punto quisiera que usted nos explique o nos aclare, ¿no? ¿Qué pasa finalmente con esta orden de detención? ¿Cuándo vamos a ver que esto se efectivice? ¿No? ¿Vamos a poder sentar a Putin en el banquillo de los acusados, ¿no? Ante la Corte Penal Internacional, no siendo Rusia, ¿no? Parte del Estatuto de Roma, es lo que he visto con mucha predisposición en todo el año pasado de conversar estos temas y ahora con el tema del Tribunal de Agresión. Doctor José Antonio Guevara. Sí, creo que es importante lo que preguntas y lo que estás mencionando, Leslie, porque yo creo que, bueno, no creo, el sistema internacional penal alrededor de la Corte Penal Internacional está basado en la cooperación entre los estados, como bien sabes. Es decir, para que la Corte sea eficaz, los gobiernos, los 122 países que lo han ratificado el Estatuto de Roma, tienen que cooperar con el tribunal. E idealmente los estados no miembros también del Estatuto de Roma debieran cooperar con la Corte Penal Internacional por tratarse de un instrumento y una herramienta que ayuda a que no haya impunidad sobre esos peores crímenes de trascendencia para la humanidad. Sin embargo, la realidad actual con la orden de detención de Vladimir Putin, pues es muy difícil que pueda la Corte Penal Internacional contar con la cooperación de Rusia cuando se trata de su jefe de Estado y jefe de gobierno, o más bien su jefe, su más alto dirigente político en la actualidad. Entonces, para que pueda ser realmente sentado en el banquillo de los acusados, tendrían que suceder alguna de las dos opciones que a continuación mencionaré. Una,
que las autoridades nacionales rusas decidan que, en efecto, el Vladimir Putin tiene una responsabilidad ante la justicia y lo detienen y lo entregan, lo cual es muy poco factible mientras él siga siendo el Ujú. presidente del país. Si Así es. dejara de serlo, porque hay un cambio de régimen, hay un cambio en las Ujú. elecciones que se avecinan en ese país, pues probablemente el nuevo gobierno quisiera tener un mayor espacio para poder ejercer el poder y una forma de quitarse de encima al presidente saliente es que rinda cuentas a la justicia, lo detengan, lo entreguen a la Corte Penal Internacional y lo veamos rendir cuentas ante la justicia por los crímenes que se le acusa de la sustracción de menores ucranianos en el Ujú. contexto del conflicto armado. Un segundo escenario que ya vimos que no solamente le produce cosquillas una orden internacional de arresto, sino que lo mete en problemas de que ya no puede viajar a países que son parte del Estatuto de Roma, como tú lo mencionaste. Existió la posibilidad de que el presidente Putin viajara a Sudáfrica a una reunión de los BRICS. Sin embargo, hubo un debate jurídico judicial, incluso interno en Sudáfrica, y se constató que legalmente ese país, si el presidente ruso ponía los pies en Sudáfrica, tuvo que haber sido detenido y en su momento entregado a la Corte Penal Internacional, lo cual impidió que Vladimir Putin pudiera viajar a Sudáfrica a participar en esa reunión. Entonces, un escenario sería que en desafío a la comunidad internacional y confiando en su investidura, viaje a un país que ha ratificado el Estatuto de Roma, pero y ese país ejerza sus obligaciones conforme al estatuto de cooperar, detenerlo y entregarlo a la Corte Penal Internacional, sería el segundo escenario. No se me ocurren otros escenarios Ujú. en donde podamos ver que se ha detenido para ser entregado a la Corte Penal Internacional. El primero es bastante complicado porque así, el primero sí va a ser bastante complicado que sus propias autoridades lo puedan entregar, a no ser como usted lo ha expresado, un cambio, José Antonio, de gobierno, pero aún así es bastante dudoso, ¿no? El primer escenario. El segundo sí me parece lo ha acercado, sin duda, ¿no? Pero volvamos un poco ahora al tema del Consejo Europeo de la Unión Europea. Eh, Tenemos un registro de daños que ya está creado a nivel de Europa, que está el Tribunal contra la Agresión, contra el crimen de agresión, y ahí ha saltado también la iniciativa que le hace también, digamos, el juego de pared con la Corte Penal Internacional, que es el marco, ¿no?, de cooperación judicial entre estados en el marco de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión, que está abierta a la firma en este año, ¿no?, para todos los estados. Eh, Ahora, eso es mucho más amplio que lo que tiene la propia Corte, porque evidentemente es cuando un caso se le somete a su jurisdicción. Este marco de cooperación ayudaría, José Antonio, ayudaría a que se pueda concretar esto, digamos, de manera mucho más efectiva, clara y contundente el segundo escenario, ¿no?, que tú acabas de subrayar con relación al acorralamiento de Putin con esta orden de detención. Sé que es un caso que ya está sometido a la Corte, pero este marco convenio es más amplio, ¿no?, entre estados. ¿Cuánto ayuda este marco convenio para la justicia penal internacional? Bueno, yo creo que este convenio es un convenio muy interesante porque lo que hace es rellenar un vacío legal en el ámbito internacional para establecer, como su nombre le dice, un marco de cooperación internacional en materia de asistencia judicial. ¿Qué quiere decir esto? El Estatuto de Roma tiene un sistema de cooperación con la Corte Penal Internacional, es decir, los Estados miembros del Estatuto de Roma deben de cooperar con la Corte cuando hay una investigación que esté en curso. Sin embargo, la Corte Penal Internacional sabemos que lo que busca es enjuiciar a los más altos responsables del Estado o de las organizaciones que cometen crímenes atroces
y se quedaría fuera de la jurisdicción de la Corte la gran masa de responsables que participaron en la comisión de esos crímenes. Y como está pensado el modelo de la justicia penal internacional, es que esa masa de funcionarios medios, pensando en agentes del Estado o de actores medios de las organizaciones que cometen crímenes hacia abajo, hasta los actores materiales, la carga de los juicios o de la responsabilidad de llevar a juicio a esas personas se va a compartir entre la comunidad internacional. Y por supuesto, la responsabilidad primaria que tienen los gobiernos de enjuiciar los crímenes cometidos en su Claro. territorio. Y entonces, este tratado lo que viene a hacer es establecer el régimen de cooperación para todos aquellos juicios que se estén llevando en sede nacional bajo la figura de la jurisdicción universal principalmente, cuando crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o el genocidio estén siendo investigados por estos países y se necesite intercambio de información, que recaben en un lugar pruebas y se las envíen. O cuando el eh, principal sospechoso o personas de mando superior medio estén, por ejemplo, en otros países y necesito extraditarlos para poderlos investigar. Sí, claro. Es decir, cuando cualquier persona que esté siendo investigada por un tribunal nacional, los países que son parte de ese convenio de cooperación que se Me lo suscribió van a en poder entregar. Eslovenia van a poder tener un Mm, marco de referencia, porque los tratados de extradición vigentes mm, no contemplan varios principios que no necesariamente son aplicables cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? El principio de doble incriminación. Un país extraditará a otro país aquellos delitos que estén contemplados en los dos países. Normalmente, la mayor parte de los países del mundo no han tipificado o implementado la definición penal de crimen de lesa humanidad. Entonces es muy probable que si se utilizan los convenios tradicionales de extradición, porque no se reúne el principio de doble incriminación, no se puede extraditar. mm, Otro problema es el tema de la prescripción. Los tratados normales o tradicionales de extradición contemplan que si un delito prescribió en otro país, no podrá ser extraditado a la persona. mm. Pues entonces los crímenes de lesa humanidad, los No crímenes de son guerra y genocidio imprescriptibles. no prescriben. Entonces Así. este tratado prevé que cuando se trate de estos crímenes que normalmente tienen un régimen jurídico distinto, se aplicará este nuevo convenio para facilitar el intercambio, la cooperación y la extradición y entrega de personas para ser juzgadas. Bueno, muy claro, José Antonio, con relación al tema del marco de cooperación. ¿Crees tú, ya para ir cerrando la entrevista, José Antonio, crees tú que a la luz de todo lo que está ocurriendo en el marco del conflicto Rusia-Ucrania, de Israel versus Hamas, de todos los conflictos armados que está teniendo actualmente el mundo, ¿crees tú que ya el Estatuto de Roma debiera entrar a una revisión profunda de repente para hacer modificaciones que puedan agregar mayores supuestos y no estar de pronto creando un tribunal específicamente de agresión para países que no han ratificado la Corte Penal y no puedan juzgar ese tema de agresión, o digamos para estar haciendo otros convenios internacionales y poder asegurar que se ponga a disposición o se investiguen estos casos. Yo no sé, yo tengo la percepción, José Antonio, de que como que la Corte está un poco estancada, ¿no? En cuanto a sus limitaciones de competencia en ese sentido, a la luz de todo lo que vemos en estos momentos, que le están tratando de buscar un remedio para que este caso no se vaya, no se caiga y Putin no se salga con la suya, ¿no? Entonces, el tema, yo tengo esa preocupación y esa percepción. Si estoy equivocada, por favor, dínoslo, porque en este programa ven abogados, abogadas, internacionalistas, es un público especializado también, y recojo esta pregunta no solo en una percepción personal, sino también de lo que recojo en redes sociales respecto a las preocupaciones constantes que se tienen, ¿no?, a nivel mundial. José Antonio. Coincido contigo por lo que se refiere al crimen de agresión, las reglas del estatuto enmendado con las modificaciones de Kampala
son un poco obsoletas porque no solamente requieren de la ratificación de los países que agrede y el agresor, sino que además, para que pueda tener competencia la Corte, se requiere que el Consejo de Seguridad haya calificado si esa agresión, en efecto, es contraria o ese acto de uso de la fuerza es contraria a la Carta de Naciones Unidas. Y sabemos que en el contexto actual, los conflictos internacionales armados que se están dando, que pasan por el Consejo de Seguridad, en donde están involucrados o involucradas las grandes potencias que tienen derecho de veto, o algunos de sus No va a países pasar nunca por ahí, aliados están protegidos por ese derecho claro. de veto. Entonces, Mm. el estatuto va a estar con las manos y la Corte va a estar con las manos atadas en tanto la procedibilidad de un crimen para la investigación y en su caso enjuiciamiento de un crimen de agresión pase por el Consejo de Seguridad. Entonces, por ahí se podría buscar algún tipo de enmienda para que también pueda participar la Asamblea General, como actualmente sucede, que en caso de que haya un bloqueo por veto en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General pueda entrar a discutir esos temas que el Consejo de Seguridad no pudo hacerlo. Entonces, tal vez darle entrada a la Asamblea General para que este tema, yo sé que va a ser un asunto muy complicado porque habrá quienes digan que la competencia para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional es un asunto exclusivo del Consejo de Seguridad, pero hemos visto cómo esa tesis, que sería de una lectura literal de la Carta de Naciones Unidas, se ha modificado en la práctica por la Asamblea General. Entonces, primera reforma posible sería darle juego a la Asamblea General en el crimen de agresión. Respecto de la investigación y enjuiciamiento del genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no estoy seguro que la modificación debiera ser al Estatuto de Roma, pero sí a las políticas del fiscal o de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que cada vez vemos que reduce más su capacidad y voluntad para llevar a juicio a los Exactamente. responsables, es decir, reduce su facultad de oficio para investigar aquellos asuntos que no son remitidos ni por los Estados miembros ni por el Consejo de Seguridad y casi no quiere tramitar esos asuntos que dejan fuera de la investigación y enjuiciamiento a muchísimos casos que están sucediendo alrededor del mundo. Ya hemos visto cómo la Fiscalía en su primer año redujo los exámenes preliminares no sé, tenía 9, 11 exámenes preliminares y se redujeron prácticamente a 2. Entonces, yo creo que ahí la Fiscalía debe de asumir su responsabilidad como una entidad que puede ejercer su investigación de oficio y para eso necesita tener equipo haciendo revisiones de las comunicaciones que recibe y anunciando cuando esas investigaciones están bajo examen preliminar para poder seguir recibiendo Y información José de Antonio, ponerle un organizaciones de plazo, la ¿no? sociedad civil. Porque ¿Mande? para que abra un examen preliminar, esto puede hacerlo en un día, 2 días, o se puede demorar pues en una infinidad de años. O sea, hay que ponerle un plazo a la fiscalía para que pueda abrir un examen preliminar. México tiene una denuncia desde el 2014 y se ha ido acumulando, como bien lo conversamos contigo el año pasado, y todavía no hay, eso, no se abre absolutamente nada. Eso daría a entender que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pues está casada con algún tipo de intereses, ¿no? Que no reflejan lo que es el verdadero objetivo de una justicia penal internacional, ¿no? Entonces, tranquilamente yo puedo deducir, ¿no? De una deficiencia que se ha sostenido en el tiempo, que pueden haber otro tipo de conflictos de intereses o de intereses, ¿no? Que están justaponiéndose, ¿no? Ante un verdadero objetivo que es la justicia penal internacional. Sin duda creo, al igual que tú, o estoy seguro que al igual que tú, que uno de los principales desafíos de la justicia internacional es evitar que la comunidad internacional perciba a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, como si tuviera dobles raseros o que actuara por el interés de algunos países nada más. Entonces, la Corte tiene que comportarse de manera objetiva, neutral y atender de la misma manera todas las Exactamente. situaciones que se le presenten. Sé que es un desafío en materia de recursos, pero la solución no es cerrar la puerta a aquellos asuntos en donde no tenga un respaldo por los principales países que controlan
la discusión de la comunidad internacional y el acceso a la justicia. Tiene que Tremendo darle trato jalón de orejas para igualitario. la Corte Penal Internacional y viniendo de un experto como tú que conoce realmente la justicia penal internacional y que además vives lo que es la situación en este momento en México, ¿no? Con crímenes atroces. O sea que hay que ponerle mucho ojo y atención a José Antonio Guevara Bermúdez en nuestro programa. Muchísimas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros, por este enlace con México y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ti, Leslie. Que tengas muy buen día. Gracias, José.